Bendiciones, hermanos. Hoy vengo a aclarar toda esta polémica que ha suscitado el Coliseo romano. ¿Quién es verdaderamente el propietario del Coliseo romano? ¿Quién se enriquece del Coliseo romano? ¿Quién es el que explota económicamente el Coliseo romano? No es otro que el Estado italiano. ¿En qué me baso para afirmar esto? Primeramente, en la historia. Si vamos a la historia, podemos ver que el Coliseo romano en su día llegó a pertenecer a la Iglesia. ¿Por qué? Porque no había otra institución que se hiciera cargo de poder conservar este patrimonio, cosa que tenemos que agradecer a la Iglesia, que en nuestros días más de 6 millones de turistas al año, gracias a la conservación y la protección de la Iglesia, este monumento llegó hasta nuestros días. Si miramos un poquito la historia, podemos ver cómo durante 1200 años el Coliseo romano fue totalmente abandonado, llegó a sufrir grandes terremotos. Podemos ver que una parte de la cubierta, pues, falta, ¿verdad? Eso es consecuencia de diferentes terremotos que ha sacudido el Coliseo durante su historia. En el año 1749, mediante una bula, el Papa Benedicto XIV consagró este anfiteatro, el Coliseo romano, para poder protegerlo de esos asaltos que hacían contra este bien. La Iglesia fue despojada de este Coliseo durante el despojo, ¿verdad?, que hizo Garibaldi allá por el año 1871, cuando la península itálica fue unida, tenía varios estados diferentes, se dividía, por ejemplo, Lombardía, el reino de Piamonte, el reino de las dos Sicilias, etc. Este Coliseo fue profanado y convertido en un monumento público de propiedad estatal. Estamos hablando del año 1871 hasta nuestros días. En la descripción del vídeo os voy a dejar varios enlaces donde podéis ver y comprobar con vuestros propios ojos todo lo que estoy afirmando. Son enlaces oficiales del Estado italiano, del Ministerio de Bienes Culturales de Italia. Si digo que he visto un gato blanco, es porque tengo los pelos en la mano. No me esfuerzo en tratar de convencer a la gente con mentiras, sino que antes de dar una información, primero contrasto que lo que voy a decir es cierto, no haciendo afirmaciones gratuitas, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, que en 1980 este monumento, el Coliseo romano, fue nombrado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. ¿Que el Estado italiano es el dueño? Por supuesto, también es el dueño y también es el que se enriquece y tiene una gran fuente de ingresos a través de este monumento. Por ejemplo, Silvio Berlusconi, jefe del Estado, presidente de Italia, por ejemplo, en 2011 vendió los derechos de imagen de este Coliseo a un poderoso magnate del calzado italiano y socio del periódico Corriere della Sera, el cual pagó 25 millones que se llevó el Estado italiano, no la Iglesia, porque la Iglesia no es dueña de ese patrimonio. Ese acuerdo
de privatización fue bastante polémico en su día. Estamos hablando del año 2011. Y lo hizo. ¿Por qué? Porque el Estado italiano es soberano y como dueño y promotor del Coliseo romano ejerció su derecho a vender esos derechos de imagen de lo que estamos hablando. Por otro lado, la Iglesia no es responsable de lo que haga el gobierno de turno de cada país. Que es indignante que los gobiernos usen figuras anticristianas, por supuesto, pero no de todo tiene la culpa la Iglesia. La Iglesia, por 2000 años, se ha preocupado por el bien de los cristianos. Ha crecido por evangelización. Y por eso me duele ver personas que a través de vídeos no son capaces de mostrar lo que es cierto y lo que no es cierto, sino que tratan de confundir a los hermanos. Que un protestante no quiera creerme es muy respetable, pero me preocupa de sobremanera que haya católicos que son débiles en su fe y se dejen manipular por este tipo de vídeos de corte fundamentalista, amarillista, que lo único que buscan es el morbo y la polémica. Es bastante doloroso ver que estas personas carecen de todo temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, el temor santo de Dios. Dice el Señor que de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas. Y la calumnia dentro de la iglesia y fuera de ella hace mucho daño. Así que, hermano, no te dejes influir por estos canales sectarios. No te dejes influir por canales aparentemente católicos. Porque detrás de esas buenas hechuras, detrás de esa imagen piadosa, se puede encontrar un ser que lo único que trata es mentir. Y sabemos que el padre de la mentira es el diablo. Y detrás del diablo, en el diablo no hay ningún tipo de verdad. Aquel que hace este tipo de actos es totalmente abominable. ¿Y qué dice? Que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Cosa dura, dice el Señor, ¿verdad? Así que esforcémonos en esta vida, en este destierro, santifiquémonos, esforcémonos, seamos valientes y capaces de denunciar este tipo de actos. Como decía Santa Catalina de Siena, de tanto callarnos, gritemos con 1000 lenguas, porque de tanto callarnos el mundo está podrido. Y así es, esto es una realidad, espiritual por la que tenemos que luchar a través de la oración, tratar de cambiar estos corazones a través de la oración y con nuestro testimonio de vida. Así que, hermanos, espero que este vídeo te haya servido para edificación y para tu información y para que no te dejes desinformar por este tipo de canales sensacionalistas. Así que, hermano, Dios te guarde, Dios te bendiga y sé valiente.